Dígame, ¿está loco? No. ¿Es retrasado mental? No exactamente. No está loco ni es retrasado, pero le tienen aquí. Es autista inteligente. No sé qué significa. Antes a la gente como él se les llamaba tontos inteligentes. Tienen ciertas deficiencias y ciertas habilidades. Es un retrasado. Un autista con alto nivel de operatividad. ¿Qué significa? Significa que hay una disfunción que perjudica el proceso y asimilación de los datos sensoriales. Oiga, hable claro, no entiendo nada. Raymond tiene dificultad para aprender y comunicar. Es incapaz de expresar ni, probablemente, de entender sus emociones de una forma normal. Acabem de veure el fragment d'una pel·lícula, Rayman, que retrata com viu i com es conviu amb una persona amb autisme i a la vegada superintel·ligent. No és el cas més generalitzat de l'anomenat trastorn de l'espectre autista, però sí és un d'ells. El protagonista és incapaç d'expressar els seus sentiments d'una manera que diríem normal, entre cometes, clar està. Avui, en A2 Societat, tractarem d'explicar tot el que hi ha al voltant de l'autisme, però, atenció, perquè també abordarem altres trastorns que preocupen molts pares, com pot ser la dislèxia, la hiperactivitat o el dèficit d'atenció, si és que estan diagnosticats, clar, perquè es calcula que són moltíssims més els que desconeixen què els passa als seus fills. Els pròxims minuts els mostrem els signes d'alerta que hem de tindre ben presents. Entrem ja en matèria. El cervell humà dirigeix i coordina les nostres habilitats. Qualsevol alteració cerebral es tradueix en una anomalia que des de bebès s'exterioritza com un trastorn. Un dels que augmenta des de fa uns anys és l'autisme. Es calcula que hi ha vora 5.000 afectats a la comunitat per este trastorn del desenvolupament que afecta la comunicació, la imaginació, la planificació i la reciprocitat emocional. Es manifesta en els primers mesos de vida. Els bebès no responen al seu nom i fins i tot són incapaços de reconèixer l'afecte de sa mare. El seu nivell d'afecció d'alt o baix rendiment és diferent en cada persona i està determinat per si patís o no altra malaltia associada. 4 de cada 5 persones amb autisme tenen també alguna deficiència mental. En la part contrària, hi ha autistes amb síndrome de Savant, també conegut com el síndrome del savi, amb ments superdotades. Deixant a banda l'autisme, el cervell dels nostres fills pot amagar altres trastorns difícils d'identificar per als pares. És, per exemple, el cas de la dislèxia o dificultat de llegir i comprendre que afecta sobretot els xiquets. Es calcula que a Espanya vora 700.000 alumnes són dislèxics. Pel que fa a l'alteració de la comunicació, la tartamudesa comença a manifestar-se en els primers anys de vida. La clau per a la seva curació està en la detecció en menys de 6 anys. Conductes impulsives, nerviosisme, reaccions accelerades són algunes de les característiques relacionades amb la hiperactivitat que en moltes ocasions està associada amb un trastorn de dèficit de l'atenció que es fa visible amb falta de concentració, nerviosisme o poca capacitat de memorització. Segons l'Associació de Xiquets amb Síndrome d'Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció, vora 380.000 menuts a tot Espanya pateixen este trastorn i el 75% dels pares es troben desbordats i impotents davant aquesta situació perquè no saben què fer. Com poden adonar-se els pares que els seus fills estan patint un trastorn? Quins són els senyals d'alerta quan són bebès? Com actuar o a quin tipus d'expert es pot acudir en cada cas? A continuació, en A2 Societat, tractem de donar resposta a estos i altres interrogants. Es puc assegurar que el programa que ara enfilem va ser sumament didàctic per a tots vostès i pense que molt interessant. Ho farem amb ajuda de dues persones que saben molt bé del que estem parlant. El primer d'ells és tota una institució en esta matèria, el doctor Fernando Mulas. Doctor, bienvenido. Hola, gracias. Benvingut. Ell és neuropediatra i fundador de l'Institut Valencià de Neurologia Pediàtrica. I també al nostre centre de producció de programes tenim la que és la presidenta de l'Associació de Pares Autistes de la Comunitat Valenciana. Mari Carmen López, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Mari Carmen, yo he dicho bien cuando he dicho que sois auténticos especialistas en la materia y en tu caso en particular, Mari Carmen, lo sabes en primerísima persona. Tu chiquillo, o tu hijo, 26 años, es autista. Efectivamente. ¿Qué dificultad tiene añadida en la convivencia familiar? Bueno, toda la familia normalmente nos tenemos que adaptar un poco a sus características.
dependiendo de las que tiene cada chico con autismo. En mi caso, pues es un chico gravemente afectado de autismo y va acompañado de una discapacidad mental. Por lo tanto, tenemos que ayudarle con unas herramientas y medios adecuados para intentar, por lo menos, que tenga una mejor calidad de vida, él y nosotros. Està claro, Mari Carmen. Vamos a conocer con más detalle tots els aspectes de la convivencia, pero sí que me agradaría preguntarle, doctor Mulas, le hemos desplazado un poco en el decorado, porque yo creo que lo primero, yo hablaba de un programa que intentaremos ser lo más didácticos posibles. Vamos a ver, doctor, ¿el cerebro de una persona autista es diferente al cerebro, entre comillas, normal? Pues eso es una buena pregunta porque realmente no es diferente. O sea, si vemos el cerebro por fuera, vemos que tiene todos los cerebros, y los autistas también, una zona anterior o frontal, que está en rojo aquí, el área de la conducta o de las emociones. En azul está el área del lenguaje expresivo, lo que uno habla, lo que uno emite en lenguaje. En amarillo está la zona motórica, todo lo que parte del área del movimiento, parte de esta zona prefrontal motórica. Y detrás está el área de la sensibilidad que percibimos mediante la audición, la visión, los sentidos. Y a continuación está el área de la motórica, perdón, de la comprensión del lenguaje receptivo. Una cosa es lenguaje expresivo y otro lenguaje receptivo. Y finalmente está el área de la visión, el área occipital. Todo esto forma parte de la corteza cerebral que todos tenemos y que los autistas también tienen intacta. O sea, que realmente, ¿qué es lo que pasa? Algo está alterado. Si nos fijamos, sobre todo el área frontal, ahí hay zonas que están las emociones, las sensaciones de empatía, esas cosas sí que están alteradas en los niños autistas. Y también hay otras zonas más profundas, que llamamos subcorticales, donde hay zonas que están regulando lo que es la tristeza, lo que es el ritmo circadiano del sueño, lo que es la ira, lo que es las reacciones incluso de agresividad. Todas estas zonas que están en relación con el tálamo, con la amígdala y con el hipotálamo, eso sí que se ha visto que está alterado en los niños con trastornos del espectro autista en general. La verdad es que todo esto lo que nos hace ver es que hay zonas del cerebro que están funcionando bien, pero no están bien conexionadas entre sí. ¿Qué ocurre? Es como si fuera un juguete que tiene áreas de engranaje. Sí, como un mecano, ¿no? Una cosa lleva a otra. Sí, realmente funcionan bien los niños con trastornos autistas en áreas independientes, pero el conjunto del cerebro cohesionado como un motor que va girando sobre el otro, es realmente lo que no está funcionando bien y es lo que hace que el niño esté realmente no acompasado a su funcionamiento cerebral en su desarrollo. Està claro, doctor. Acérquese, por favor. Pues com veuen, està clar, és obvi que el cervell funciona com ese mecano que parla en el doctor, com un engranatge complet. I hi ha una part que ens sorprèn, que és la part que parlava el doctor de les emocions. En este cas, Mari Carmen, Dime. el no manifestar su hijo las emociones es lo que más cuesta, ¿no? No, mi hijo manifiesta las emociones. Sí las manifiesta. Lo que pasa es que la manifiesta a su manera. Ya. Quiere decirse que él no percibe el mundo tal y cual nosotros lo percibimos. Para él es mucho más sencillo, es más simple. Por lo tanto, al no entender la doble intencionalidad, la mala fe de las personas, que realmente nosotros sí que la comprendemos, ellos no la entienden, por lo tanto es mucho más sencillo de lo que la gente parece. Y es que sencillamente nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro hijo, cómo es nuestro hijo y de qué manera él percibe el mundo en el cual vivimos. Está claro. Mari Carmen, ¿cuándo supo usted que el niño era autista? Realmente yo lo supe en mi fuero interno nada más nacer, sinceramente, porque cuando ya tenía 3 meses el niño no era capaz ni de sonreír, ni de llorar, no gesticulaba. Ocurría también que cuando una madre le dice cositas a su hijo, carantoñas, mi hijo no respondía, ni siquiera alzaba los brazos. Y luego cuando ya tuvo 6 meses, me chocó de que yo lo cogía para ver si me miraba y mi hijo no me miraba a la cara, sencillamente doblaba la cabecita hacia un lado y se apoyaba en mi hombro. Eso me hizo ver que algo pasaba en mi hijo. Sí. Pero también tengo que reconocer que es muy difícil para una madre entender que a su hijo le pasa algo, porque es como el ciego que no quiere ver, ¿no? Sí. Lo ves y no quieres aceptarlo, hasta que ya el mensaje es tan claro
que es cuando... Sí, te resistes, ¿no? Exacto, te resistes porque es un chaparrón que te cae encima. Doctor. Hola, Mari Carmen. Yo quería comentar, realmente lo que dice es muy importante, porque hay sensaciones que uno tiene, que percibe signos aislados, de que aquello no va como debe, pero hay que ser muy consciente del problema para realmente tomarse en serio aquellas sensaciones, porque si no la tendencia es dejarlo estar, ya te mirará, ya se comunicará mejor, ya hará, pero hay que hacer un seguimiento y, bueno, percepciones como las que dice Mari Carmen son muy importantes, porque eso tiene que contrastarlo con otros niños que están a su alrededor, otros hijos, o con el pediatra, y que haga un seguimiento, porque un síntoma único no es fundamental para el diagnóstico, pero la concatenación de todos los síntomas, ese continuum que uno va viendo que aquello se va desviando, es muy importante, porque estará de acuerdo, Mari Carmen, que el diagnóstico precoz es lo más importante para poder hacer una intervención lo más rápida posible, ¿no? Claro, porque de ello dependerá el futuro del chico con autismo. ¿Y el diagnóstico a qué edad llegó, Mari Carmen, en su caso? Usted notaba, como decíamos, hasta el tercer, cuarto mes de vida de su hijo que algo no iba bien, pero el diagnóstico es autista. Pues sí, te tengo que decir que mi hijo tiene actualmente 26 años. Claro, hace 26 años no era ahora. No es ahora, que gracias a Dios se ha avanzado mucho en esta área. Pero sí que es cierto que tuve que recorrer más de 20 neurólogos y al final acabé en el Hospital de San Juan de Barcelona, en el cual ahí es donde me diagnosticaron que mi hijo era una persona con autismo. Fíjate que antes, nunca había oído esa palabra, ni sabía lo que significaba. Hace 8 años así hicimos un simposio aquí en Valencia, hacemos todos los años un simposio sobre neuropsicología infantil y vinieron expertos de toda España, ¿no? Y fuera. En España se diagnosticaba tarde y mal, en el sentido que eran la media unos 6 años. Ahora estamos hablando de que tiene que ser diagnosticado un niño 18, 20 meses como media, incluso antes, porque hay síntomas que empiezan antes, claro, no puede ser definitivo el diagnóstico. Pero en eso hemos avanzado mucho, afortunadamente, claro, y realmente yo diría que a los 18 o 20 meses el diagnóstico de un trastorno del espectro autista se puede enfocar. Otras veces hay niños... En la actualidad, hablamos de añito y medio. Sí, añito y medio. Claro, hay trastornos del espectro autista como el síndrome de Asperger, que es más difícil, porque son niños que sí que hablan mejor, hablan incluso muy bien, y entonces el diagnóstico puede retrasarse también, ¿no? Sí. Entonces eso sí que será un poco más tarde. Bueno, la medicina actual tenemos que decir que tiene herramientas para dar con el diagnóstico, pongamos, al año y medio de vida del bebé, ¿no? Sí. Sin embargo, no hay pruebas médicas. Aunque pueden pasar desapercibidos los síntomas, tengo entendido, doctor, hasta los 4 o 5 meses. Sí, no, generalmente es muy difícil que un niño antes de esa edad manifieste, como ha dicho antes Mari Carmen muy bien, que no te mira a los ojos, o que no te sonríe, o que no tiene postura anticipatoria al cogerlo de los brazos e intenta hacer los brazos. O sea, de alguna manera el niño se comporta atípicamente, però eso no és molt freqüent, no? Bueno, hem seleccionat a l'hora de fer el programa partint de la pel·lícula Rayman, que ara demanaré l'opinió als dos, perquè sí que està com una pel·lícula prou, sembla que reconeguda com una de les pel·lícules que millor ha sabut captar l'esperit d'una persona afectada per autisme. Hem agarrat 3 trossos que corresponen a episodis o moments que poden ser més comuns en la vida d'un autista, que ara anem a demanar als nostres convidats que ens diguen si és aixina o no. Per exemple, un dels episodis que ens crida l'atenció són els episodis de crisi. Ahora tú y yo subiremos al maldito avión andando. ¡No! ¡Ray! ¡Ray! ¡Basta! ¡Ray! No tomaremos el avión. No pasa nada, ya está bien. Se le pasó. No tomaremos el avión. Tranquilo, Ray, tranquilo. Se ha puesto nervioso. Íbamos a tomar el avión, pero ya no lo vamos a tomar. Nada de volar, ¿de acuerdo? Volar no. ¿No cantábamos más canciones? ¿Te gustaban los vídeos? Sí. ¡Oh! ¡Miedo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Miedo malo! ¿Qué? ¡Miedo malo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Miedo malo! ¿Qué? ¡Miedo malo! ¿Qué te da miedo malo? Agua hirviendo quema al bebé. ¿Qué? Agua. ¿Agua hirviendo? ¿Qué claro. Bebé? ¿A qué bebé? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. Tranquilo. Agua hirviendo quema Mira, al bebé. Yo no me quemo. Sí. Mírame, por favor. Agua hirviendo. Por favor. Agua Mira, hirviendo quema al bebé. No me he quemado. Quema al bebé. No me he quemado. Sí.
Bueno, una interpretació, des de luego, no cap dubte que inmensa de Dustin Hoffman. Mari Carmen, te quiero preguntar a ti, cariño, porque convives día a día con estas situaciones. Sí. Estos episodios de crisis se producen, ¿no? Sí, efectivamente se producen, pero ellos no son conscientes de que se producen. Ellos, la percepción que tienen de esa crisis no es la misma que la nuestra. Ellos es una manera de manifestar que en ese momento ellos están perdidos en el entorno, que no saben quizá el mensaje que le estás transmitiendo, que sí tiene que ser claro y conciso y que se lo tienes que anticipar con una serie de herramientas en las cuales, dependiendo del grado y nivel, en este caso tenemos la gran suerte de que la persona de Rayman tiene lenguaje, por lo tanto es más fácil de comunicarse. Correcto. Pero dependiendo del grado y nivel, tienes una serie de herramientas y medios para anticiparle hacia él todo lo que se va a hacer en ese momento. Vale. Por ejemplo, el avión. Si quieres coger el avión con él, primero a través de agenda personalizada o a través de pictos o a través de fotos, le tienes que indicar que va a coger el avión contigo, qué es el avión y qué ruido hará el avión. Por lo tanto, en el momento de coger el avión, quizás ese chico no va a tener esa crisis que acabamos de ver en ese momento. Correcto. Te voy a invitar, os invito a los dos también a una nueva secuencia, porque tú has introducido una palabra, esa necesidad como de orden. Una de las cosas que también parece ser bastante habitual es esa necesidad de su espacio, tenerlo controlado. Mirar esta secuencia. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué hace eso? Lo digo, cuando está nervioso recita quién juega primero. Lo de Abbott y Costello. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Reacciona así cuando le tocan sus cosas, sus libros y demás. ¿Sabe de memoria quién juega primero? Sí, sabe muchísimas cosas. Raymond, Ted Klosewski. Kluszewski, Ted Kluszewski, buen lanzador, primera base. ¿Jugaba en el Cincinnati? Claro, le cambiaron por Dick Fondy en el 57, media de bateos, 2,98. Excelentes libros, así que lee. Lee y lo memoriza absolutamente todo. Bern, VRN, claro, esta gente no se marcha, Bern, esto es una visita fuera de horario, esto es seguro, no es una visita del sábado. Se está poniendo nervioso. Doctor, necesidad de orden, de tener su espacio controlado, y se altera cuando alguien irrumpe en su espacio. Sí, porque ellos son muy metódicos y todo está muy estructurado a su manera. Cualquier incidencia en esa rutina, en esas sistematización que tienen de su vida diaria, les descoloca mucho. Sí. Vienen esas rabietas, como hemos visto antes, inmotivadas, y cualquier interrupción de su actividad les descoloca mucho, y hay que usar estrategias, como te decía Mari Carmen, para cómo cambiamos su actividad de vida diaria, porque realmente hay que tratarlos. O sea, cada niño es diferente, pero hay que saber cómo se puede uno meter en su mundo, en su actividad, para que ellos aprendan a interactuar con objetos y con personas de otra forma diferente. Bueno, y vamos finalmente a la última de las secuencias. No es el habitual de escasos, pero sí es el cas més cridaner, que es el síndrome de Savant, del savi. Miren por qué. Te estás fijando, ¿verdad, Ray? Sí, han caído al suelo. ¿Sí? Bien, ¿ahora? Al suelo. Dime qué me queda. 2 jotas, un 8, un rey, un 6, 2 ases, un 10, un 9 y un 5. Un 5. Dentro de 2 semanas iré a visitarte. ¿Cuántos días faltan para que volvamos a vernos? 14 días desde hoy, que es miércoles. ¿Y horas? 336 horas. Maravilloso. Claro, 20.160 minutos. 1.209.600 segundos. Bueno, no es lo normal, Mari Carmen. En tu caso creo que es el contrario, ¿no? Tu hijo tiene deficiencia, ¿no? Sí, Manu, no es lo habitual, por cierto. Lo habitual es que vaya acompañado de una discapacidad mental. Sí. Efectivamente, existen autistas de alto nivel y alto rendimiento, como es el caso de los Asperger, que lo que más gravemente afectado tienen es la relación social, pero no por ello dejan de ser sumamente inteligentes, y en algo que realmente les interesan es donde centran realmente su atención hasta conseguir el máximo grado, y la prueba está en que existen genios. Sí. Que en esta área, pero como claro, Einstein, por ejemplo, lo sorprendente Newton. Es eso, ¿no, Mari Carmen, doctor? Sí, cómo existen en personas especiales, cómo tienen esta capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque, mira, el problema del trasfondo del trastorno autista es que es un trastorno de base genética.
Los genes son miles de genes que están implicados en lo que es el funcionamiento del cerebro. Y no conocemos muy bien cuáles son los genes que hacen cada función y cómo están implicados entre sí. Entonces, realmente, este caso hablamos de uno, pero mañana hay otro. Hay cientos de casos diferentes. Queremos decir que no, porque vea esta película y su hijo no es así, no puede ser un trastorno autista, que hay niños autistas que parecen completamente normales, sobre todo al comienzo. Y entonces hay que llamar la atención para que la gente esté un poco al tanto, para que cualquier signo de alarma en su comportamiento, en su interacción social, en su comunicación, aunque sea un niño inteligente, pueda estar en el trasfondo de un trastorno del espectro autista. Y esto realmente es lo importante. Mari Carmen, dime, Manu. Socialmente, ¿piensas que se sabe diferenciar lo que es un síndrome de Down de un autismo? Sí, por desgracia. Sí, se sabe el mero ¿tú notas hecho. comprensión en tu alrededor sabiendo lo que es el autismo? Bueno, hay de todo, ¿eh? Ya. O sea, hay personas que como el síndrome de Down, enseguida lo ves por los rasgos faciales. Claro, una persona con autismo puede ser guapísima, pero sin embargo no deja de ser autista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente que tiene ese desconocimiento del trastorno, sí. Yo me encuentro con muchísimas madres en las cuales me cuentan que tienen niños pequeños actualmente, pues que empiezan a decir, pues qué niño más mal educado, pues qué valor, ¿por qué hace eso? ¿Por qué coge esas herramientas? Pero eso es falta de desconocimiento. Tú no puedes ayudar a una persona con autismo si no tienes un conocimiento básico de qué es lo que le está ocurriendo a esa persona. Estaba sintiendo también el doctor. Sí, además esto es muy importante. Habría que hacer una educación a nivel escolar de todos los niños sin problemas de este tipo de neurodesarrollo, autismos, trastornos del aprendizaje, de la atención, hiperactivos, para que aprendamos la sociedad a entender, como lo que no entienden los niños autistas, que hay personas diferentes de nosotros que tienen problemas que no pueden evitar ser como son. Y entonces hay que tener mucha comprensión, porque si no tienes encima el problema añadido de que te sientes marginado, impotente, y a tu hijo le tachan de una manera que no es procedente, y todo te frustra mucho, sobre todo como madre. Claro. Imagino que será muy frustrante, sí. Doctor, por cierto, ¿cómo es posible que en los últimos 30 años los casos de autismo se hayan disparado un 66%? ¿A qué es debido? Pues no sabemos realmente. O es que lo diagnosticamos mejor, tal vez, o es que realmente hay más porque hay factores externos o genéticos que están condicionando que el cerebro no está preparado, la epigenética está cambiando. Yo creo que es más bien porque diagnosticamos mejor y nos preocupamos mejor de estas, pues si no hablaríamos de una epidemia, que no es como tal. Bueno, también hay que decir que efectivamente la palabra trastorno del espectro del autismo es que engloba varios trastornos, porque realmente su origen no se sabe. Entonces, el síndrome de X frágil, el síndrome de Rett, el trastorno generalizado del desarrollo, esto es como un cajón desastre en el cual tiene unas características comunes, pero que como no se sabe actualmente cuál es el origen del trastorno del autismo, se engloban dentro del mismo trastorno. Quizá por ello también haya ahora más aumento. Lo que hace 5 años era 1 cada 1000, actualmente hay 1 cada 150. Y eso que estamos hablando del autismo en este caso, pero no quiero tampoco obviar, estamos ya en los minutos finales, otro tipo de trastornos, no de la severidad tal vez del autismo, pero que dejan en esa situación de desconcierto absoluto a los padres, que muchas veces no saben ni por dónde empezar. Por ejemplo, hablamos de la hiperactividad. Sí, son trastornos del neurodesarrollo, son trastornos de los mecanismos de procesamiento de la atención, del control del impulso inhibitorio y de la actividad motórica, que realmente descontrola mucho a los niños en su aprendizaje, en su integración social de vida normal, y a los padres les vuelve, entre comillas, locos porque realmente no saben cómo tratarlos. Es un trastorno de base genética que ya se está poniendo muy en evidencia, que son niños con un cerebro normal, como decíamos al principio, como los niños autistas, un cerebro normal, pero que en el funcionamiento de lo que es la interacción social, del aprendizaje, de los mecanismos del control del impulso, no funciona adecuadamente. Y realmente pues es un problema que disturba mucho al niño desde el punto de vista social, académico, y para el futuro le complica mucho, porque eso complica la evolución de estos niños. Claro, doctor, pero ¿los padres qué hacen? A ver, ¿los padres van al pediatra siempre lo primero o al neuropediatra ya directamente? Yo creo que ¿cómo está la cosa? Al pediatra, vamos a ir al pediatra. Al pediatra. Y el pediatra debe enfocarlo al pediatra. ¿Debe derivar? Al neuropediatra o a veces al psiquiatra también, pero para encontrar el punto de interacción adecuado, porque lo que se trata es de que mejore el niño en su funcionamiento, tanto social como académico. Entonces, el neuropediatra descartará una serie de problemas que puede descartarlos, pero actuará dando la interacción a nivel
de terapia como procede, con un apoyo psicopedagógico que hay que hacer también para que este niño mejore y con una intervención farmacológica. Ahí quiero llegar yo. ¿Qué pasa con la medicación? Ya lo estaba esperando, pero claro, estoy seguro que todo el mundo... Doctor, perdóneme que le diga, porque claro, un bebito que te dicen hay que medicarlo... No, pero es que esto no está hablando de bebitos. Bueno, un año. No, ¿Un año, 2 años? Los niños de 1, 2, 3, 4, 5 años son hiperactivos. ¿Y hay que medicarlos? No hay que medicarlos porque son hiperactividad fisiológica. Vale. Cuando eso, a partir de los 5 o 6 años, disturba su aprendizaje, su relación social y su mecanismo de control, de inhibición, que uno tiene que aprender a saber lo que no hace, entonces hay que medicarlo. ¿Por qué? Porque también es un trastorno de base genética, modulado por una serie de factores bioquímicos que están disregulados y que hay que intervenir con la medicación. Luego, es un trastorno del tiempo de maduración. Va posiblemente a madurar ese niño más adelante, pero ahora con 5, 6, 7, 8, 9 años, si no lo hacemos ahora, perdemos un tiempo precioso. De las manos, ¿no? Y aparte de eso, no solamente la medicación, hay que hacer un entrenamiento de las funciones ejecutivas para que el niño aprenda a comportarse y aprenda a madurar, para que no dependa de la medicación. El pronóstico no es tan malo como parece. Mari Carmen la veo sintiendo, ¿no? Mari Carmen. Sí, tiene razón efectivamente de lo que está diciendo, que normalmente las personas con autismo, también la mayoría, te diría que el 80% también está ayudado de la medicación. Sí, para que esas crisis de ansiedad que tienen sean controlables. Sean controlables y aparte de que se centren un poco. Si tú no puedes trabajar con un chico si está hiperactivo, necesitas que se relaje para poderse centrar. A mí me gustaría que los dos en los momentos finales del programa lanzáramos un mensaje. Yo creo que en este caso, Mari Carmen, en tu experiencia de madre y de conocer los tantísimos casos que conoces en vuestra asociación, ¿qué tiene que hacer un padre que, como tú, nada más nace el bebé, nota o presiente que algo no va bien? ¿Qué es lo que hay que hacer para cortar tiempos y ganar un tiempo que es muy valioso, por cierto? Lo primero que tiene que hacer es ir al pediatra, desde luego. Una vez que va al pediatra, bueno, al médico de familia. El médico de familia lo derivará al pediatra. Y el pediatra lo derivará al neuropediatra. Allí, entonces, ya viendo lo que vean del chico, pues entonces ya normalmente luego van dirigidos a las entidades o asociaciones, que eso sí que es cierto, que hoy en día tienen las madres esa ventaja de podernos tener la oportunidad de asesorarles, gente que pasa por apoyarles, lo mismo, claro. Exacto, por lo mismo, porque yo muchísimas veces me identifico con ellos, y ese duelo que actualmente cuando te dicen tu hijo tiene un trastorno del autismo, se pasa más ligero que en mi época. ¿Por qué? Porque se siente apoyada, se siente arropada, se siente asesorada. Y eso es muy importante. Yo tengo que decir además, doctor, 30 segundos finales. Que además en la Comunidad Valenciana existe un mecanismo de estudios neuropsicológicos que apoyan la jugada, que confirman el diagnóstico, y afortunadamente tenemos ayudas sociales de la Consejería de Sanidad para centros que tienen terapias específicas en trastorno del espectro autista, poder hacer una terapia cada día de la semana durante todo el año, que son muchos euros que están subvencionados, y eso es muy beneficioso. Y gracias a eso, pues la consejería es una de las cosas que se tiene que apuntar como un tanto. Bueno, pues yo confío que hayamos hecho un programa lo más didáctico posible, aunque os emplazo ja los dos, Mari Carmen, doctor, a una segunda entrega, perquè ens han quedat moltes coses damunt de la taula. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més. Adéu, senyors. Muchas gracias.